Bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Psicología Ecuatoriana 2020. Soy Luis Bravo y en esta oportunidad le estaré hablando sobre la neurobiología de la mente criminal. En primer lugar, vamos a definir qué es la conducta criminal. Desde mi perspectiva, pues desde mi punto de vista como psicólogo y como criminalista, inclusive como abogado. La conducta criminal son efectos de procesos neurofisiológicos alterados que se generan en el cerebro. El resultado altera el proceso biológico y por ende observamos patrones de conductas atípicas. Es una definición que realicé en el año 2018, culminando mis estudios de neurociencia y neurofisiología. Igualmente, es importante destacar que en la mente del criminal es donde se gesta lo perverso del ser humano. ¿Y por qué se gesta lo perverso del ser humano? Porque se activa un proceso neurofisiológico para cometer los peores actos criminales. El criminal sufre una falla en su mecanismo mental inhibitorio que no le va a permitir reflexionar ni controlar sus impulsos asesinos. Cuando las circunstancias se presentan y su propio grado de irritabilidad incontrolable lo va a permitir. A continuación pueden observar las principales estructuras del cerebro que infieren sobre la agresividad y la impulsividad. Dentro de ella tenemos, por supuesto, la corteza prefrontal, que es donde se va a gestar el pensamiento abstracto y la comunicación social. Además de eso, las experiencias tempranas de abuso podrían afectar el desarrollo de esta área, que es la corteza prefrontal. Igualmente tenemos la amígdala cerebral, que es la que se encarga de esos procesamientos de emociones sobre experiencias violentas. Específicamente en los 3 años van a generar estrés y por ende un exceso de cortisol en esta estructura que es la amígdala cerebral. Igualmente tenemos la corteza parietal posterior, que es la percepción visual y espacial, y la corteza temporal, perdón, donde se genera la empatía y la atención. Y estas son algunas estructuras claves para la regulación de las emociones, como es el lóbulo prefrontal, la región dorsolateral del lóbulo prefrontal, la amígdala cerebral y la corteza del cíngulo, pues que cualquier lesión en estas estructuras puede ocasionar problemas en la regulación de la agresión e igualmente de la impulsividad. Estas son algunas de las estructuras perdón, que están o infieren en la agresividad y la impulsividad humana. Pero ¿cómo funciona el cerebro de un criminal? Esta pregunta nos la debemos hacer para poder desarrollar teorías e hipótesis. Es importante establecer que cada vez que se hace una investigación se debe hacer bajo el método científico. Planteamiento del problema, formulación de hipótesis, objetivo general específico, el desarrollo, las conclusiones y las recomendaciones. Pero ¿cómo funciona la mente de un criminal? Y para nosotros tener una idea de cómo funciona la mente o el cerebro de un criminal, es importante que veamos la historia del jugador americano llamado Aaron Hernández. Aaron Hernández tuvo, a grosso modo, le voy a comentar, tuvo una difícil niñez, e inclusive fue abusado sexualmente en edades tempranas, y esto lo asegura su hermano. Y recordemos que el abuso sexual en el cerebro causa estragos devastadores que van a repercutir por el resto de la vida, y esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Pero, ¿qué ocurre en la amígdala cerebral de un criminal? ¿Qué es lo que pasa en la amígdala cerebral? ¿Cómo funciona el cerebro de un criminal? ¿Cuáles son los factores que llevan a un individuo a cometer actos violentos? Y antes de iniciar a desarrollar, es importante destacar que la violencia es una agresión hipertrofiada, es una agresión que tiene la intención de causar un daño físico y psicológico, y esa es la que hace mucho daño.
Lo que es importante es que hay que entender que la agresión y la violencia son dos cosas muy distintas y la mayoría de las personas confunden estos términos. Todos somos agresivos. Tenemos un sistema biológico para responder con agresión, para defendernos de ataques, para sobrevivir, para que las madres puedan defender a sus hijos. Y está codificado en nuestra biología y lo compartimos con la mayoría de los seres vivos. Charles Darwin lo decía, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, sobrevive aquel que es más adaptable a los cambios. La violencia va a ser el producto de factores de riesgos individuales, familiares, donde los estilos de crianza van a tener mucho que ver. Todos los criminales tienen algo en común respecto a su conducta, y es su infancia. Al sufrir violencias severas en edades tempranas, influyen en la predisposición de generar una mente criminal. Son los 3 periodos más importantes de la vida: los 3 años, los 5 años y los 13 años. Si una persona es violentada en estos 3 periodos, va a generar estrés, y el estrés en exceso produce una hormona llamada cortisol en el organismo que va a afectar el desarrollo y la maduración de las estructuras cerebrales del sistema límbico, diría yo, la más importante, como es el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es una pequeña estructura del cerebro que tiene que ver con el ser humano y otros mamíferos, con el procedimiento, el procesamiento del miedo. Por ejemplo, cuando tenemos un accidente automovilístico, la emoción del susto que te llevaste, cómo te sentiste, va a quedar guardado en la amígdala cerebral. La amígdala cerebral va a jugar un rol muy importante en traumas, en emociones, en los trastornos emocionales, en depresiones y en muchas patologías que van a estar presentes en nuestras vidas. Como pueden ver en su pantalla, justamente donde está el niño de 13 años, donde está el niño con saco y el niño pelirrojo, voy a hablar de un evento que ocurrió hace unos años en los Estados Unidos, pues, que es el caso del niño Eric Smith. Eric Smith era un niño de 12 años que padecía síndrome explosivo intermitente y a consecuencia del bullying que vivía todos los días en su escuela, fue aumentando estos procesos alterados, generando estresantes, generando mucho cortisol en, en su cuerpo. Sus padres, los padres de Eric Smith, lo mandan a un campamento de verano en un bosque de Nueva York. Y como era costumbre, pues Eric Smith andaba en su bicicleta. En su paseo encontró a un niño que se llamaba Derrick Robbie, de 4 años de edad aproximadamente. Este niño se había extraviado, pues, en ese bosque. Y Eric Smith se lo consigue. Eric Smith en su bicicleta y se consigue a Derrick Robbie. Eric Smith aleja a Derrick, perdón. Eric aleja a Derrick del campamento, o sea, de las vías que hacían confluencia al campamento. Luego, Derrick trata de estrangularlo y como no puede, con una piedra lo golpea en la cabeza hasta matarlo. Observen el grado de alterado que tenía Eric Smith, que manipuló, ya iba manipulando para alejarlo, para matarlo. Como no pudo estrangularlo, agarró una piedra y lo golpeó hasta matarlo. Después de matarlo, le quita la ropa, lo viola y lo sodomiza. E inclusive agarró un trozo de madera que se consiguió y se lo introduce por el ano al niño de 4 años. Observen el grado de maldad que tenía Eric Smith. Pero Eric Smith, ese grado de maldad
es la consecuencia de un proceso neurofisiológico alterado que lo ocasionó, además de que padecía un síndrome explosivo intermitente, las consecuencias del bullying que recibía todos los días en la escuela incrementaron la conductancia de procesos neurofisiológicos que se gestaron en su organismo, creando alteración en las principales estructuras, no solamente creando, distorsionando la percepción de la realidad, del pensamiento, de sus emociones y de su comportamiento. Lo importante de este pequeño análisis sobre este caso en específico de un niño de 12 años. La amígdala cerebral, denominada zona de emociones, miedo y supervivencia, es muy interesante. Es muy interesante esta estructura porque nos permite sobrevivir. Yo le digo que es el centro principal del control de emociones y miedo, y lo compartimos con todos los animales, que es el instinto de sobrevivir. Y como les dije que decía Charles Darwin, no sobrevive el más apto, sobrevive el que mejor se adapta a los cambios. Ese es el que sobrevive. Es importante destacar que se han hecho investigaciones científicas en medición de la amígdala cerebral de criminal y se ha observado que estas estructuras están más reducidas que en personas normales. O sea, tiene menos tamaño en su dimensión normal y no se activa. Se encuentra en un estado de hipoactividad. Esto explica que estas personas que tienen más reducida la estructura amigdalar son personas que se involucran en conductas de alto riesgo sin sentir miedo. Y como vuelvo a decirles, hay que evaluar el desarrollo de las edades tempranas de este niño o de esta persona adulta. ¿Qué ocurrió en sus edades tempranas? Yo siempre me voy al génesis, me voy siempre al origen. ¿Qué ocurrió en las edades tempranas de una persona, de un asesino, de un criminal? ¿Qué ocurrió en su vida temprana? Entonces hay que buscar ahí, en lo que ocurrió en su vida temprana, para nosotros poder tener una información más certera de la vida adulta de ese ser humano. Otra de las técnicas importantes que están involucradas en la neurobiología de la mente criminal son las técnicas de neuroimagen. ¿Por qué las técnicas de neuroimagen? Porque las técnicas de neuroimagen nos van a demostrar cómo funciona el cerebro humano, que se activa en el cerebro del ser humano cuando estamos investigándolo. Y esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Importante también en ese estudio de neuroimagen, aquí podemos observar lo que se denomina el circuito de odio del cerebro humano. Y podemos observar, y esto nos lo demuestra las técnicas de neuroimagen, las áreas que se activan cuando se mira en una persona odiada. El revelado por las exploraciones de resonancia magnética funcional. Tenemos el corte frontal, tenemos el putamen y tenemos la zona insular o la ínsula. Todos son esos puntos: F, zona frontal; P, putamen; y insular. Y esto lo vamos a ir explicando de manera paulatinamente. Pero, ¿qué es el putamen? ¿Qué es eso que se activa? ¿Qué es eso del putamen? Y nos preguntamos qué es el putamen. El putamen no es más que una estructura cerebral que tiene un papel fundamental para la preparación y la ejecución de los movimientos de las extremidades. Forma parte de la región anatómica funcional conocido como los ganglios basales, que regula la motricidad voluntaria, los hábitos automáticos y el aprendizaje procedimental. El putamen está constituido por materia gris, es decir, por cuerpos de neuronas, dendritas amielínicas y células gliales.
Además de eso, el putamen se sitúa debajo de los hemisferios cerebrales, en la base del telencéfalo y en la parte central del encéfalo. Su forma es aproximadamente circular y dentro de las funciones del putamen dependen de los neurotransmisores GABA y acetilcolina. Por su parte, el ácido gamma o GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, mientras que la acetilcolina activa el movimiento de los músculos. Las dos funciones principales del putamen son la regulación del movimiento y la facilitación de distintos tipos de aprendizaje. Además de eso, el putamen está involucrado en el asco y en el sentimiento de odio. Y escuchen bien la última frase, sentimientos de odio. El putamen, se han hecho estudios y se ha teorizado de que el putamen está implicado en sensaciones de asco y desprecio debido a sus conexiones con la ínsula. Se conoce a esta vía como el circuito del odio. Además, se cree que el putamen forma parte también del sistema motor que actúa como consecuencia de estas emociones. ¿Y qué es la ínsula? Ahora vamos a definir un poco y hablar un poco de lo que es la ínsula. También la ínsula está considerada como el quinto lóbulo cerebral. La ínsula es una estructura de la corteza cerebral y está situada a profundidad de la cisura del cilio, pues en el producto en que confluyen los lóbulos temporal, parietal y frontal, siendo delimitada por sus respectivos opérculos. La ínsula forma parte del mesocorte o sistema paralímbico junto con el órbito frontal y otras estructuras. Se trata de un centro de conexión entre el sistema límbico y el neocorte, participando en muy diferentes y diversas funciones de forma directa e indirecta. Ella tiene muchas funciones, pero las principales son la percepción del gusto y el olfato, control visceral y somatopercepción, función vestibular, la integración emocional y perceptiva, implicación en adicciones y la empatía y reconocimiento emocional. Vean, observen, escuchen en las estructuras que está involucrada la ínsula. Es importante destacar que específicamente voy a hablar sobre la empatía y el reconocimiento emocional de la ínsula. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, la ínsula tiene grandes conexiones con el sistema límbico. En este aspecto es importante destacar que en recientes investigaciones sobre la ínsula han indicado que esta región presenta un papel clave en la capacidad de reconocimiento de emociones y de empatía. Entonces, si nosotros agredimos a alguien, si nosotros atacamos a otra persona, es porque no sentimos emoción y mucho menos empatía. Y también tiene que ver esto con las neuronas espejo. Hablar de empatía tiene que ver mucho con las neuronas espejo o las neuronas especulares. Cuando no tenemos empatía, tenemos ausencia de este tipo de neuronas, espejo o especulares. Y volviendo a hablar de técnicas de neuroimagen, estas, además de que nos permiten identificar los cambios que se producen en el cerebro asociados al procesamiento emocional, en estudios de estas técnicas, además, se pudieron observar en investigaciones científicas que se han hecho que existen asesinos que cometen sus crímenes a sangre fría, es decir, no experimentan emoción alguna. Y existen otros asesinos llamados de sangre caliente, que son aquellos que asesinan a su víctima en un momento de emoción descontrolada. Es importante destacar que estos criminales cosifican a sus víctimas, y el ser humano, al cosificar a las personas, tienen tendencia a golpearles y a maltratarlas, porque la tratan como cosa. Entonces, la cosificación es muy importante no tenerla presente con nuestros semejantes o con los seres humanos. Porque cuando usted escucha a una persona cosificando a cosas, inclusive a seres humanos, hay que tener cuidado porque tienen tendencia a ser personas maltratadoras y golpeadoras. Bueno, además de las emociones, en este estudio de neuroimagen se descubrió que el grado de impulsividad depende de los niveles de serotonina, que se tiene en el cerebro. Este neurotransmisor se encarga de accionar los frenos para no cometer actos violentos. Por eso, si se disminuye la concentración de este neurotransmisor llamado serotonina,
la química cerebral se va a alterar y por ende todo el sistema neurofisiológico que se aumenta en él. Además de eso, la ausencia de serotonina o tiende a desarrollar una conducta violenta y esa condición se incrementa en el consumir sustancias como alcohol, esteroides y drogas. De igual manera, tenemos un factor social dentro de lo que confluye la mente criminal, que este factor social puede generar la sociopatía cultural, que es un componente adquirido, y cuando digo la sociopatía cultural, pongo como ejemplo los países como Colombia, Venezuela, México, Guatemala, etcétera, inclusive El Salvador. Por ejemplo, los grupos que roban, las pandillas, los narcos, etcétera. El comportamiento de la juventud en reproducir este tipo de conductas fáciles para tener una mejor vida, normalizando este tipo de conductas, haciéndolos parte de su patrón de vida, donde sabemos que no es bueno para la sociedad. Y pienso que hay mucho que hacer porque tiene que existir cambio en los núcleos familiares, en las escuelas y en la sociedad misma, que esto influye también en el comportamiento criminal. Debemos ser más empáticos, no debemos perder ese norte de ser sensibles y ayudar al prójimo. Debemos estudiar más neurociencia para poder tener una mejor percepción de estos fenómenos que ocurren dentro de nuestro cerebro y por ende van a influir en la alteración de nuestros procesos neurofisiológicos, manifestándose en conducta típica y conductas anormales. Bueno, estas son algunas de las principales hormonas involucradas en la conducta criminal. Tenemos el cortisol, la vasopresina, testosterona, serotonina, dopamina. Y voy a comenzar hablando por el cortisol. El cortisol es una hormona que se gesta a través de la hipófisis por la activación de la amígdala cerebral, mandando información a través de la sangre a las glándulas suprarrenales. Estas glándulas se encuentran encima de los riñones para que ésta produzca cortisol en la sangre. El mucho cortisol en la sangre, bueno, sabemos que el cortisol nos prepara, ¿verdad? Si existe un evento estresante o un evento que ponga en peligro nuestra vida, este proceso neurofisiológico codificado en nuestra biología se va a activar de manera automática. El cortisol en estados cortos, bueno, ya nos ayuda, como les dije, para la supervivencia humana, pero en estados consecutivos causan mucho daño. Causan lo que se llama la apoptosis neuronal. Mucho cortisol en la sangre produce la muerte de células neuronales en nuestro cerebro. En las principales estructuras, pues, como es el hipocampo, el hipotálamo, inclusive en la amígdala cerebral, que tiene la capacidad del cortisol reducir estas estructuras creando hipoactividad. De igual manera tenemos la dopamina. Este neurotransmisor está fuertemente relacionado con los mecanismos de recompensa del cerebro, de los cuales controla el sentimiento, el amor verdadero, el amor obsesivo, disfrutar la vida, etc. Y están sintetizados por neuronas del sistema límbico, corteza cerebral, ganglios, hipotálamo. Tenemos la serotonina, que su importancia deriva en que se produzcan grandes cantidades necesarias, que radica en la gran cantidad de funciones cerebrales de las que participa de manera directa. Algunas de ellas son modular el funcionamiento de otras neuronas, regular el apetito a través de la sensación de la saciedad, el mantenimiento de la vigilia, regulación del deseo sexual, modulación de la agresividad y de la ansiedad. Por otro lado, en la producción de algunas hormonas como la melatonina, la falta de serotonina es importante destacar que puede causar aumento de ansiedad y trastornos depresivos. Además, puede modificar las emociones y el estado de ánimo del ser humano. La testosterona, por supuesto, es la principal hormona sexual masculina y, sin embargo, las mujeres también pueden tener pequeñas cantidades de estas hormonas. Es una hormona esteroide producida en los testículos de los hombres y en los ovarios de las mujeres, y igualmente las glándulas suprarrenales producen pequeñas cantidades de testosterona. La testosterona baja puede producir pérdida del vello cuerpo, disminución de la masa muscular y fuerza y debilitación de los huesos como osteoporosis, y muy importante, altera el carácter.
La testosterona altera el carácter. Observen bien esto. Además de eso, está ligado de manera directa con qué? Con los procesos sexuales del hombre. Entonces, los que tienen una mente criminal del tipo sexual tienen alteraciones específicas en la testosterona. Bueno, existe una simbiosis, una relación en cada una de ellas, pues. No es aislado. Y tenemos la progesterona, que es una hormona sexual que libera los ovarios y posteriormente la placenta durante el ciclo menstrual. Los cambios o las bajas de progesterona en las mujeres también producen cambios repentinos en el humor. Y todo está relacionado. Todo existe una relación eh, importante y que nosotros debemos conocer. Igualmente, vamos a hablar rápidamente de la vasopresina. También la vasopresina es conocida como argipresina y es una hormona también conocida como la hormona antidiurética. Cumple funciones relacionadas con la reabsorción de moléculas de agua a través de los riñones y con la disminución de la cantidad de orina acumulada en el organismo. Las principales funciones de la vasopresina son retención y reabsorción de líquidos, mantenimiento del equilibrio homeostático, incremento de la presión arterial, modulación de la respuesta de estrés, reducción de la sensación del dolor y formación de vínculos sexuales y sociales. Pero escuchen bien, está relacionada con la respuesta del estrés. Y voy a trabajar o en desarrollar justo este punto. La vasopresina tiene un efecto modulador en la respuesta del organismo ante situaciones estresantes. La hormona antidiurética que regula la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, también llamada hormona liberadora adrenocorticotropa, promueve la secreción de corticosteroides como la aldosterona y el cortisol, asociados principalmente en la vasoconstricción y la respuesta de estrés por parte de la glándula adrenal. ¿Y qué significa esto? Bueno, que los niveles altos de vasopresina, tienen que ver mucho con qué, con la respuesta a los eventos estresantes por parte de la glándula suprarrenal. Se va a activar grandes cantidades de vasopresina y como yo les dije, en el cortisol, y el cortisol, por supuesto, mucha cantidad de cortisol van a producir en el cerebro lo que se llama la apoptosis neuronal o la muerte de las principales de neuronas en las principales estructuras del cerebro, generando, por supuesto, hipoactivación de la amígdala cerebral, generando, por supuesto, la capacidad de razonar y de tomar decisiones y la contextualización de la diferencia entre lo que es lo bueno y lo malo que se producen en las principales estructuras como el hipocampo y el hipotálamo cerebral. Todo está relacionado, todo está relacionado. Y es importante que conozcamos un poco de neurobiología de la mente criminal para saber qué ocurre en la mente de los asesinos. Espero que esta breve conferencia le haya servido de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera nos va a ayudar pues en el devenir de nuestra profesión, nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a ayudar a hacer buenas investigaciones, nos va a ayudar a, además de eso, nos va a ayudar a tener un bagaje de conocimientos para nosotros establecer un buen tratamiento psicoterapéutico. Y cuando yo hablo de evaluaciones, no solamente las evaluaciones forenses, sino también las evaluaciones clínicas. El conocimiento de neurociencia, de neurobiología y de neurofisiología nos van a ayudar a entender mejor cómo funciona el cerebro humano, este órgano que nos ayuda a tomar decisiones, este órgano que controla nuestras vidas. Yo digo que el cerebro humano, nosotros somos, como dice el doctor Facundo Manes, un neurocientífico argentino, nosotros somos cerebros con patas.
¿Por qué? Porque todo se rige en el cerebro, ¿no? Como dice la gente, no, pero es que tiene que ver el medio ambiente. Sí, eso lo dicen los criminólogos, pero todo se gesta acá, en el cerebro humano, todo se gesta aquí. Todo se gesta en el cerebro humano, todos los procesos neurofisiológicos se gestan en el cerebro humano. Nosotros tenemos los sentidos, pero los sentidos los utilizamos para sobrevivir como seres, para nosotros ver dónde está el peligro, para nosotros escuchar dónde está el peligro, para nosotros comer, para nosotros ver lo que nos agrada, para apartarnos de lo malo, para nosotros poder caminar, no caernos y golpear el cuerpo. El cerebro es una estructura que evolucionó y en su evolución hizo esto llamado cuerpo humano, que es el exoesqueleto. Entonces, obsérvense ustedes mismos y observen la posición del cerebro. El cerebro está en la posición alta del cuerpo. El cerebro tiene todos los sentidos de manera directa, está interconectado los sentidos, todo está en la parte de arriba, el cerebro está acá. La visión, el gusto, el olfato, el oído, todo está acá y el cerebro lo controla. Y es importante que nosotros, los psicólogos, los investigadores, los estudiantes, los psiquiatras, los médicos, conozcamos esta estructura, porque en esta estructura llamada cerebro humano es donde se gesta la vida, es donde se gesta todo. Yo digo que todo se gesta en el cerebro humano. Estudiemos el cerebro más a profundidad, este órgano llamado cerebro humano, que es el único órgano que se estudia a sí mismo. Es el cerebro humano es el único órgano que se estudia a sí mismo. Nosotros nos estudiamos a nosotros mismos. Espero que esta conferencia le haya servido y que sea de mucho provecho. Espero también verlo en una próxima oportunidad. Cuídense y estamos a su orden. Feliz día.